Bueno, me da mucho gusto saludarla a Laura Alonso y a Fabián Perechotnik. Muchas gracias por estar acá. Estás belicosa, Laura. ¿Te parece? No, no es belicoso. Me parece que hay algunos límites. Respeto mucho tu posición, lo dije. Puedo introducir con un poquito de humor, pero la verdad que respeto mucho la posición. Pero hay que poner límites y aparte uno tiene que empezar a discutir respecto a algunos temas vinculados a la calidad institucional. Sí. Temas que a muchos nos vienen preocupando hace muchos años. Y que creo que, por suerte, hay más gente que se ha incorporado a esta preocupación masivamente. Sí. Y es un buen momento para discutir la calidad democrática en la Argentina. Cuando Laura dice esto, yo tengo la sensación de que hasta no hace tanto tiempo uno hablaba de calidad institucional y bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? De la independencia de poderes. Da la sensación de que esto bajó un poco más al llano y a la gente ahora, ¿no? Se empieza a discutir en sectores más amplios de lo que habitualmente uno veía. De cualquier manera, creo que ya lo hemos conversado alguna vez, sí, no son los temas cotidianos de la gente. No. Digo, más allá que, y creo que si lo vinculamos un poquito también con los sucesos de las últimas semanas, lo que sucedió con los cacerolazos de unas semanas atrás, tienen que ver con eso, con la falta de calidad institucional, y me da la impresión, tienen que ver con la ausencia de un sistema político que le pueda dar respuestas a sectores de la población que no se sienten conformes con lo que está sucediendo en la política argentina hoy. Ahora, ¿por qué le cuesta tanto a nuestro país generar un sistema político que pueda ser abarcativo de los requerimientos de la gente? Cuando digo esto, uno tiene la sensación de que está tan fragmentada la opción política que intuyo yo que para el ciudadano común también debe ser difícil encontrar, bueno, quién es su referente. Y a veces cuando lo encuentra siente que es tan minoritaria esa fuerza que a veces en el momento del voto dice, bueno, pero va a llegar y si llega, ¿cuál es la utilidad de ese voto? ¿Qué sensación Evidentemente después de la crisis del 2001, el sistema político se reacomodó de una manera muy exagerada hacia un sector. Y hay una sensación de agobio o de encerramiento sobre, digamos, por lo menos lo que parece el Frente para la Victoria, como si fuera la única opción posible y viable. Y me parece que este es un desafío y el de los sucesos de las últimas semanas es un llamado hacia la oposición, no es solo un llamado a limitar el poder de un ejecutivo que busca concentrar y utiliza al máximo y quizás traspasando algunos límites legales y constitucionales en el manejo del poder. Aquí hay también un llamado a la oposición que evidentemente siguió transitando todos estos años esa crisis de fragmentación del 2001 a esta parte y bueno, creo que nos queda a nosotros tratar de hacer el mejor esfuerzo, no para juntarnos todos, porque me parece que ese es un esfuerzo imposible, sino para generar las alternativas competitivas que efectivamente le puedan poner un límite y una oportunidad o distintas opciones al votante en el cuarto oscuro. Si hay algo por lo que se caracteriza poliarquía es porque me parece que en eso todos coincidimos, hay profesionales de distintas áreas que elaboran proyectos que la verdad son muy reflexivos y muy sustanciosos. Entre los últimos trabajos que han realizado, ¿qué es lo que se percibe como más claramente en la sociedad, lo que ustedes perciben como más claro en la sociedad? El interés por mejorar los índices de inseguridad que son altos. ¿Se ve esto ya como expresión, la preocupación por la fragmentación de la política, por la falta de liderazgo? ¿Qué es? Yo creo hay varios temas que a la gente le siguen preocupando. En primer lugar, la cuestión de la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los argentinos, como venimos viendo hace muchos años. Van cambiando los números, pero en general está al tope de las demandas sociales. Y luego todas las cuestiones que tienen que ver, obviamente, con la economía. Las preocupaciones de la gente pasan por la inflación, por el tema del desempleo. El tema del desempleo siempre es como un indicador fuerte que anticipa dificultades o sucesos que no van tan bien. Pero es el miedo a la pérdida del trabajo, sí, no o la falta de acción. No medido el tema de desempleo en sentido estricto, sino como eso, como el temor a perder el trabajo, el conocimiento sobre situaciones vinculadas al empleo de amigos o familiares, las suspensiones, por ejemplo, en algunas plantas, las vacaciones, esas cuestiones que empiezan a mostrar que hay como ciertas dificultades con el tema laboral. Pero creo que empieza también a verse en las últimas semanas algunas cuestiones que no se veían cuando empiezan a crecer el tema de la corrupción como preocupación, que si bien es bajo,
en general también siempre es como una consulta que nos hacen, ¿por qué es tan bajo? Y tenía que ver con esto que hablábamos antes del sistema político, de las faltas de regla y de un contexto donde la gente encuentre respuestas. Y lo vuelvo a vincular a los sucesos de las últimas semanas porque son los temas que hemos estado analizando naturalmente, un dato que a mí me parece bastante revelador, Carolina, de esto que estamos hablando. Cuando le preguntamos a la gente, le pedimos a la gente que nos diga el político que más valora, sin darle las opciones, ¿no? Respuesta espontánea, casi 50% nos dice ninguno. Entonces me parece que este es como otro punto que también tenía que ver con lo que Laura nos manifestaba recién. Casi la mitad de los encuestados en una encuesta nacional de la serie normal que Poliarquía realiza, no le aparece como valorizado. No le surge un político más valorado. Después, por supuesto, están las figuras más conocidas. En primer lugar, la presidenta de la Nación, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Hermes Wiener. ¿Bajo el índice de adhesión, como dicen ustedes, también lo tienen con índices que han tenemos a la presidenta con un nivel de caída importante en todo el primer semestre del año y ahora es como que ha caído, pero ha disminuido la velocidad de la caída que venía teniendo. De cualquier manera, la presidenta la teníamos con 70 puntos de imagen positiva después de la elección y hoy está ubicada en alrededor de 40 puntos de imagen positiva. Igual lidera, digamos, la imagen positiva dentro del ámbito político. Sí, está ¿no? Daniel Scioli en primer lugar y la presidenta en segundo lugar, pero otro dato que de alguna manera reafirma lo que hablábamos recién de la valoración de los políticos, ya no hay dirigentes políticos en las mediciones que tenemos que tengan más de 50 puntos de imagen positiva. Entonces todos es como que ha habido una caída, un corrimiento hacia abajo. Entonces eso también habla, me parece, de ciertas dificultades que la política argentina está expresando. Laura, no quiero que tomes esta pregunta como ofensiva, pero me parece que es importante y voy a tratar de hacérsela a todos los legisladores que lleguen. ¿Qué hace un legislador hoy en un país como la Argentina cuando es minoría? Es complicado, pero lo que hace básicamente es testimoniar, es presentar sus proyectos y hablar. Porque y no tener miedo. Lo que no puede tener un legislador es miedo. Y yo algunas veces veo a algunos colegas que son bastante temerosos en determinadas situaciones. Y a mí me parece que un legislador temeroso no es un buen representante en este contexto en la Argentina hoy, donde efectivamente hay miedo por la inseguridad, hay miedo por perder el empleo, hay gente que está perdiendo el empleo y que no consigue trabajo. Este sí es un dato, quizás no es un dato mayúsculo, masivo, pero sucede. El empleo negro, informal, sigue siendo un problema en la Argentina grave y entonces pero esto genera... Un minuto. Yo te hago la pregunta que a veces, no es que los periodistas simplemente somos medio, ¿no?, para preguntar, pero que a veces dicen, bueno, pero ¿los legisladores qué hacen? No, los legisladores presentamos yo puedo saberlo, pero la pregunta el tiempo, hacemos pedidos de informes. Yo no hago pedidos de informes a través de la Cámara, los hago directamente como ciudadana a presidencia, lo he hecho a distintos ministerios por plan de viviendas, por uso de recursos. ¿Y con quién te reunís de los ciudadanos que te votaron? Con organizaciones no gubernamentales, uno se reúne, va a las universidades, recibimos gente porque también hay gente que llama y siempre digo, es bueno que llamen a sus diputados, a sus senadores al Congreso y pidan reuniones cuando tienen alguna preocupación. Que se han vinculado contigo o porque te han llamado, porque has concurrido, ¿qué es lo que vos detectás en los requerimientos de la gente? Bueno, depende de los temas que trata cada persona. Hay muchas personas que se acercan a los legisladores por cuestiones sociales puntuales o económicas, porque tienen algún tipo de problema o necesidad. Pero, por ejemplo, en los últimos meses, cuando tuvimos esta discusión respecto a la estatización de la imprenta Chicone, yo he recibido llamados y pedidos de audiencia vinculados a personas que querían presentarnos información o presentarme información respecto de la historia de la imprenta Chicone y lo que había sucedido con su quiebra, y por supuesto los recibí y les doy protección a sus nombres y apellidos y me han traído alguna información que es alguna conocida públicamente y otra que por ahora prefiero reservarla para ver cómo avanza esa causa. ¿Y qué piensa, si tienen también algunos trabajos hechos, qué piensa el ciudadano común de la justicia hoy? Bueno, ahí tenemos estudios sobre el nivel de valoración de las instituciones y me voy a permitir ir primero a lo que decía Laura y un poco a la pregunta suya. En general lo que vemos es que los partidos políticos y el Congreso son de las instituciones peor valoradas por la gente. Eso, Congreso y partidos políticos. ¿Y hay una repregunta acerca de por qué? No, en general lo que hacemos es un indicador que no lo medimos
muy seguido, sino que son generalmente mediciones que se hacen cada 6 meses o cada 1 año, porque estas cuestiones institucionales no cambian, salvo hechos muy puntuales que marquen alguna situación específica, sino en general los cambios de tendencia son leves, de un año para otro uno evalúa como organizaciones internacionales o regionales, Latinobarómetro o Transparencia Internacional, otras que miden este tipo de cosas, vamos haciendo estas consultas de manera anual. Y ahí lo que encontramos es, la justicia hoy está en un nivel intermedio, en una escala. En primer lugar están las universidades, y esto lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años en las encuestas. Las universidades son como, de alguna manera, la reserva que muchos sectores de la población encuentran al momento de valorar las organizaciones. La pregunta sería, Laura, si hay observaciones acerca de funcionarios judiciales, como jueces federales que son absolutamente observados desde la investigación periodística, desde causas judiciales que se han cerrado y demás. Si hay, funcionarios de la más alta calificación, como el vicepresidente de la Nación, que son observados por investigaciones que se están realizando. ¿Qué encuentra el legislador como para poder, hacerle sentir al ciudadano que su presencia en el Senado, ¿qué sentís vos que encuentra? ¿Es importante en el Senado o en la Cámara de Diputados como para acompañar esas investigaciones? Bueno, muchas veces es representar y trasladar esas voces al espacio donde uno trabaja, ¿no? Que es el Congreso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la estatización parcial de YPF o el caso de la expropiación y estatización de la imprenta Chicone, me parece que en el caso de nuestro bloque, muchas de las voces que estaban en contra, tanto de un caso como el otro, fueron llevadas y representadas al Congreso. Por supuesto, como vos dijiste antes, ser minoría es un problema, pero es muy importante ser minoría, es muy importante llevar esa voz y que se escuche. Y básicamente, retomando un poco lo que planteaba antes Fabián, tenemos todos que tratar de tener una mirada más positiva y optimista sobre las instituciones democráticas. Y históricamente, los últimos 10 o 12 años, todas las encuestas sobre calidad democrática obviamente le dan muy mal a instituciones como el Congreso, instituciones como el Poder Judicial, pero también tenemos que saber que son esenciales. Y me parece que aquí la demanda ciudadana tiene que seguir siendo una demanda por mejorar más calidad institucional, más transparencia, más rendición de cuentas, hacernos preguntas, generarnos demandas a sus representantes, a sus jueces, a sus fiscales. La Argentina es un país donde la corrupción prácticamente no se ha investigado y menos aún sancionado. Ha habido más de 700 investigaciones en 15 años y te diría que 5 o 6 condenados, y la única por lo menos públicamente conocida ha sido María Julia de Sogaray. Se han ido miles de millones de pesos al bolsillo de privados robados del erario público que correspondían a obras y a un montón de cosas que no llegaron a donde tenían que llegar. Entonces me parece que hay una necesidad por demandar esa calidad institucional y esa transparencia en las instituciones, no negarlas, porque me parece que si empezamos con el problema de cargarle mucho pesimismo y terminamos negando las instituciones, vamos a entrar en una situación muy compleja. Por eso creo que la Argentina todavía está, y no quiero usar una frase, pero está transitando la crisis del 2001. Nosotros no lo hemos superado, porque la demanda del 2001, el que se vayan todos, finalmente nos trajo una máxima concentración de poder en el Ejecutivo, una máxima concentración del poder en el Gobierno Nacional frente a las provincias. Y lo que tenemos es que redistribuir y reequilibrar el poder en la Argentina. ¿Me permite? Sí, claro. Creo que, abonando lo de Laura, me parece que, y volviendo casi al principio, la Argentina, la sociedad argentina, los argentinos, necesitamos darnos un debate sobre qué tipo de sistema político va a reemplazar el sistema político que existió hasta el 2001. Porque yo digo, tenemos elecciones más o menos libres, no hay mucho debate en eso, ordenado, tenemos procesos de selección de candidatos, ahora con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero no tenemos un sistema político que haya reemplazado al que en el 2001 implosionó. Teníamos un sistema político que desde la irrupción del peronismo, vos, por ejemplo, un sistema con reglas claras, ordenado, con participación de la gente de distintas maneras. Digo, hay todo un proceso de la política y hay elecciones.
Pero me parece que lo que no hay es un sistema ordenado y articulado, pero la conocido. Del 94 incorporó. Yo te diría que justamente a lo que se refiere Fabián, para sacar mi título de politóloga, es en realidad hablar del componente republicano y el componente liberal de la democracia. El republicano es donde están los controles horizontales. Funcionan los organismos de control, funciona la justicia, funcionan los jueces. Y el componente liberal, no, déjame terminar esto. El componente liberal, ¿nos respeta el Estado las libertades individuales a las personas? Hoy en la Argentina, ¿se respetan nuestras libertades? Laura, yo creo que hasta cualquier persona hoy se da cuenta que los controles están absolutamente vulnerados. Hay instituciones o mal utilizados, que han desaparecido, claro, pero que han desaparecido y que actúan como elementos coercitivos, no como... Bueno, y ahora una última pregunta todo el mundo está hablando ahora del día del 7D, del día, ¿cuál es la mirada que tienen? Si tenés alguna mirada desde alguno de los estudios y cuál es tu mirada sobre eso y sobre lo que el gobierno anuncia. A ver, en términos de opinión pública, yo siempre digo, todos nosotros participamos de la opinión del 20% de la población, y me diría exagerando, 20%, en todo, claro. Después, nosotros formamos parte de ese 20% que sigue los programas de televisión, que lee un diario o más, que sigue las noticias por internet. Sí. El 80% de la gente se preocupa por otras cuestiones y mira la política, los temas institucionales, un par de semanas antes de las elecciones. Su afectación, sí. Lo del 7D entra en la discusión del 20% de la gente, si es que entra. No es un tema de la agenda de los argentinos. No hay todavía una percepción acerca de los riesgos que se pueden tener no la hay en ningún sentido, ni a favor ni en contra. Yo no espero tampoco que el 80% de los ciudadanos que tienen un montón de problemas todos los días se estén preocupando por el 7D. Del 7D nos tenemos que preocupar los que somos elegidos para tomar decisiones. Y en ese sentido sí tenemos una preocupación porque entendemos que a través de la ley de medios el gobierno no ha buscado ni el pluralismo de voces, ni ha buscado democratizar el sistema de medios en la Argentina. Y que efectivamente hay 2 artículos de la Constitución que tienen nombre y apellido, y no lo decimos nosotros, lo han dicho propietarios de otros medios. Entonces aquí sí hay un riesgo para el sistema republicano y para las libertades individuales en la Argentina, teniendo en cuenta que se obligaría a desinvertir solo un grupo de medios y no a todos los demás grupos de medios. Con lo cual, la discriminación en la aplicación de una ley, sumado a esto, la candidatura de Martín Sabatella, un militante de alto rango del kirchnerismo, para aplicar la ley en este tramo que va a ser un tramo muy crítico, bueno, nos prenden muchas luces de alerta. Y creo que nuestra tarea es comunicar esto a la ciudadanía, pero fundamentalmente nosotros como dirigentes políticos estar muy atentos a lo que suceda y a ir prendiendo todas las luces que correspondan en este camino. Laura, muchas gracias, que lo disfrutes. Muchas gracias, Fabián, como siempre también, por aceptar las convocatorias. Gracias, nos reencontramos en cualquier momento y por supuesto con ustedes a partir del miércoles a las 21 horas. Muchas gracias. Tengo más